Dani, ¿qué te parece si seguimos ahora hablando de la docencia y vamos a hablar de este maravilloso emprendimiento que se llama Maestras Argentinas? ¿Qué te parece? Sí, déjame agregarte que recién escuchamos, por supuesto, como bien decías, Libertango, una obra maestra de un maestro, ¿no? Así que, y también agregar a partir de lo que comentaba Silvina, que estamos recordando la creación de la CETERA, ¿no? El Sindicato Nacional de los Docentes y las Docentes, y recordando en esta CETERA, nacida ya este 11 de septiembre del 73, precisamente a grandes maestros como Marina Vilte, como Arancibia, Elisauro Arancibia, un maestro tan recordado y tan presente a pesar de la arrogancia y a pesar de la dictadura militar, ¿no? Así que bueno, Alfredo Bravo, Estela Maldonado, ¿no es cierto? exacta, Y tantos y que han tantas pasado. compañías. Y no podemos dejar de mencionar, por supuesto, el tema de aquellos queridos compañeros, 600 compañeros detenidos desaparecidos, que, bueno, desaparecieron, entre comillas, durante la época de la dictadura militar y que hicieron también un gran aporte a la educación argentina, que también están también en estos libros Exactamente. editados por maestras argentinas, junto a un conjunto muy diverso de escrituras, de experiencias educativas, de maestras en los primeros dos tomos, pero en los tres tomos que se acaban de editar y que están ya casi saliendo, digamos, donde también no solamente hay maestras, sino que hay también maestros. Y para adentrarnos un poquito más en la cocina de maestras argentinas, es que quisimos hablar con Mariana Caballero, que es compiladora junto a Eduardo Mancini, a quien entrevistamos el año pasado con los primeros dos tomos, antes de salir los primeros dos tomos de Maestras Argentinas, y entonces queríamos un poco completar y saber las novedades acerca de esto que se viene para octubre, noviembre, en principio en Santa Fe y después en el resto del país. Así que, si les parece, escuchamos a Mariana Caballero. ¿Vamos? Vamos. Hoy vamos a conversar con Mariana Caballero, que ella forma parte de un equipo enorme de docentes que se han volcado a la escritura de distintas experiencias vinculadas a las maestras argentinas desde la época de la colonia hasta la actualidad, y que han volcado todas esas experiencias, esas investigaciones y esa necesidad de poder contarle a la docencia argentina y a quienes no son docentes también una cantidad de temas que están vinculados a nuestra historia de la educación argentina. Para eso la tenemos, como les decía, a Mariana Caballero, una de las compiladoras de maestras argentinas. Buenos días, ¿cómo estás, Mariana? Buenos días, Elena, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Sintonía Educar. Y quería presentarte porque Mariana Caballero es maestra de grado, licenciada en Ciencias de la Educación, dicta clases en profesorados de Rosario y es secretaria de nivel superior en la comisión directiva de ANSAFE, el gremio docente de dicha provincia, de la provincia de Santa Fe. Y junto con Eduardo Mancini son los compiladores de esta extraordinaria obra que se llama Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones. Y Eduardo Mancini es maestro de música, profesor de portugués en escuelas primarias y secundarias de Rosario y editor del Centro Cultural de la Toma de Rosario. Así que queríamos conversar un ratito con vos, Mariana, para que nos cuentes, porque sabemos que ya han sido leídos los primeros dos tomos de Maestras Argentinas y ahora ya van por 3, 4 y 5 tomos, es decir, el tercero, cuarto y quinto tomo de Maestras Argentinas. ¿Cómo han recibido quienes lo han escrito y también ustedes, ¿no?, que fueron los compiladores? Contanos un poquito. Lo que es interesante para contar es que más de 200 autores
han escrito unas 1200 páginas. En realidad fue prácticamente una explosión de escritura. No pensábamos que iban a poder escribirse tantos tomos, pero se ve que la invitación a la escritura es muy bien recibida. Muchos de los que escriben son maestros, otros son profesores de la universidad, periodistas, y esto le da también una enorme diversidad y amplitud en los trabajos que se presentan. Hay también investigadores, doctores, y le incluimos en estos 3 nuevos tomos una sección que es literaria o crónicas vinculadas con la escuela, que también trae ilustraciones y hace ágil la lectura y muy interesante de seguir. Qué bien, ¿no? Que como vos decís, una explosión de escritura, de una necesidad de escribir que tira por la borda, ¿no? Este mito de que a los maestros no nos gusta escribir y que, bueno, al contrario, nos entusiasma poder participar en propuestas colectivas como estas. A un año casi de la aparición pública de Maestras Argentinas, y aquí quiero recordar que el año pasado conversamos con Eduardo Mancini en Sintonía Educar, que dio su testimonio acá en el programa. ¿Cuál es la evaluación que hoy pueden hacer en relación a la edición de los tomos 1 y 2? Si recordamos, los tomos 1 y 2 eran solo sobre maestras, haciendo eje en esta cuestión de la feminización del trabajo docente, y en estos otros tomos agregamos maestras, maestros y maestres. Nosotros el año pasado vivimos unas experiencias que no conocíamos, y tenemos que decir que fue muy bien recibida desde organizaciones como la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, la CETERA, los sindicatos. Realmente no nos conocía nadie y el mismo libro dijo su palabra y fue escuchado por muchas organizaciones y muchos compañeros y compañeras. Eso creo que es muy hermoso porque significó el ingreso de una voz nueva dentro del ámbito de la escritura y del ámbito de la historia de los maestros. Una historia desde abajo, escrita desde abajo también, porque es una propuesta autogestionaria. Claro, y han llegado también o por lo menos tenés conocimiento de que hayan llegado a profesorados, universidades, o que esos mismos profesores que han estado leyendo este valiosísimo material lo hayan compartido, por ejemplo, con sus estudiantes. Sí, nosotros desde el año pasado estuvimos haciendo presentaciones y como hay tantos compañeros que han escrito, cada quien también es un impulsor dentro de su espacio y hemos ido a varios profesorados. Se presentó virtualmente con la CETERA, donde participaron Pablo Pinó y Gabriel Brenner en ese momento y Sonia Leto. Se ha presentado en muchísimos lugares y creemos que se toma como un material que va a servir para estudiar y sobre todo para conocer, como una especie de espejo de nuestra propia historia, para tener una referencia a los docentes de quiénes somos, como decía María Teresa Niedelkov, y quiénes queremos ser. La verdad que hay unas experiencias muy valiosas en lo que vine leyendo del primero y segundo tomo. ¿Cómo se ha solventado o se viene solventando la edición de estos libros, Mariana? Nosotros somos 3 organizaciones que participan, pero en realidad es una apuesta que tiene que ir construyéndose en el andar. Por eso estamos en este momento llamando a que se compre de manera anticipada el libro para poder solventar la edición. No hay ninguna entidad, no hay ninguna entidad estatal ni ningún tipo de organización que ponga el dinero, digamos. Así que para nosotros es muy importante militar la venta de los libros y que vaya de mano en mano y de boca en boca, impulsándose la difusión. Vamos a poner en nuestras redes el link al que se pueden dirigir o el mail al que se pueden dirigir de los docentes que quieran
aportar, digamos, económicamente para que los tomos puedan ser solventados, ¿no? Me estás haciendo acordar también de este programa de Sintonía Educar, ¿no? Que lo hemos hecho siempre con el esfuerzo de los compañeros y compañeras que han participado de este programa, sin ningún tipo de auspicio, sino de la propia voluntad. Creo que es muy loable la posición de, bueno, entre todos poder solventar esto y que salga adelante para que se conozca. Yo no sé si querés mencionar alguna cosa particular o alguna cuestión particular de estos 3 tomos que van a salir ya próximamente. ¿Para cuándo lo tienen previsto, Mariana? Aproximadamente en un mes. Ya casi. Para Santa Fe y después para el resto del país. Claro, a lo mejor tarda un poquito más en llegar al resto del país, pero ya estarían en un mes, si sale todo en tiempo y forma. Bien, bueno, vamos a ir cerrando, Mari. ¿Qué te parece que si nos contás algo más de estos 3 tomos que se vienen y de alguna experiencia quizás particular, aunque dentro de un ratito vamos a escuchar algunos audios de algunos de sus protagonistas? Sí, recordar la página de Facebook que se llama Maestras Argentinas, porque esa puede ser una manera de vincularse, y decir que las historias han sido maravillosas, las historias que pudimos rescatar. Es una historia escrita desde abajo y aparece, por ejemplo, maestros actuales que han podido desarrollar experiencias interesantes y también maestros del pasado. Está la historia de Carlos Fuentealba y Sandra Rodríguez, su compañera, la vida de Ovide Menin, que fue un catedrático muy importante, Martín Cornell, un maestro rural de Misiones, con su escuela en el corazón del monte. La historia de Corsac. No son todos experiencias argentinas, también aquellos que influyeron sobre el sistema educativo argentino y sus maestros también aparecen. Yo creo que no hay nadie que lo pueda leer de un tirón. Son tantas las historias. Y lo lindo es que los personajes que aparecen en una historia, quizá en un lugar secundario aparecen en otra. Y así se va haciendo como un entramado de la vida de los maestros y sus experiencias. Es apasionante realmente seguir el sentido que nos marca estos capítulos. Y además la diversidad de escrituras, porque no es que uno está leyendo un mismo autor durante toda la obra, sino que cada 3 o 4 páginas, o por ahí menos incluso, va leyendo otras historias con otra escritura, con otro estilo, muy diverso, muy diferente, ¿no? Bueno, Mari, yo te agradezco mucho esta charla, les deseo todo el éxito posible, que lo seguro que lo van a tener, esta posibilidad de que ustedes le den voz a tantos maestros, maestras, profesores, profesoras, que tienen tanto para decir de la educación argentina, y tenemos tanta historia oculta muchas veces que no conocemos y que es necesario sacar a la luz, y eso también es parte del trabajo docente, educativo, pedagógico que tenemos todos y todas nosotros. Así que te mando un gran abrazo para vos, para Eduardo Mancini y para todos los compañeros y compañeras que han participado apasionadamente, diría, de toda esta edición de estos próximos 3 tomos de Maestras Argentinas. Bueno, muchísimas gracias, y lo que necesites, contá con nosotros. Mariana Caballero, acá en Sintonía Educar. Muchísimas gracias, Mariana. Un abrazo. Otro abrazo grande. Bueno, creo que en esta entrevista, Dani, está sintetizado un poco, ¿no? Porque la verdad que 3 tomos en una charla de 10 minutos es muy difícil de sintetizar, pero creo que es una muestra de este trabajo fabuloso que vienen haciendo los compañeros, ¿no? ¿Qué decís? Sí, creo que esta primer, digamos, entrega que ocurrió en septiembre del año pasado en estas Maestras Argentinas, tomo 1 y 2, que están realizados de manera colectiva con el Centro Cultural de la Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo, la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré,
da cuenta de que ya a casi poco más de un año ya estén saliendo 3 tomos más, que los nombramos así por una manera de visibilizar de qué se trata, pero en realidad son experiencias de educadoras y educadores, como recién nos contaba Mariana, a lo largo de tantos espacios educativos, ¿no? Y tantas experiencias diversas y plurales, y que como vos decías, son libros para leer, para rumiarlos, para ir y volver, para ir a buscar una experiencia, para ir a buscar otra, en esa pluralidad que está presentada en ellos. Así que estamos bastante expectantes de que ya en octubre esté dando vueltas estos nuevos tomos, estos nuevos ejemplares, el 3, el 4 y el 5, que como bien decía Mariana, ya van a estar también a la preventa, que es una manera de autogestionar el financiamiento de la producción, ¿no? Que es tan necesaria. Porque claramente, como también ella decía, es una propuesta desde abajo, pero con la altura de la voz y los saberes de tantas y tantos educadores. Bueno, y hablando de belleza, vamos a escuchar, para ir cerrando este tema que nos convocó antes del tema musical, que son algunos de los protagonistas y de los escritores, de los autores, de parte de estos 3 tomos de maestras argentinas. Y en este caso vamos a escuchar a Cristian Sebastiani, a Juan Pablo Robledo, a Claudia Pandolfo, a Micaela Giuliano, a Laura Bravi y también a Marcela Isaías, que nos van a contar brevemente cuáles son los temas de los que se ocuparon en la escritura de maestras argentinas de estos 3 tomos. Vamos a escucharlas y escucharles. Hola, soy Cristian Sebastiani, profesor de Historia de Rosario, y bueno, les quería contar de qué trata mi capítulo del libro Maestras Argentinas entre mandatos y transgresiones. El mismo habla sobre 5 mujeres que comparten haber sido maestras, socialistas, militantes y además haber nacido entre finales del siglo XIX y principios del XX. A mi entender, como lo marco en el subtítulo del capítulo, son mujeres que marcaron la historia argentina. Estamos hablando de Alicia Moró, Gabriela Laperreri, Fenia Cherkov, Sara Justo y Carolina Musili. Ellas, además de su militancia socialista, también fueron maestras. Algunas han dejado su legado en esa materia. También lo han hecho en la historia de la formación de la clase obrera, en el sufragio femenino y en diferentes luchas del feminismo. Además, el capítulo también recorre algunas otras experiencias, sobre todo a principios del siglo XX, con lo que proponía ser una educación diferente, la educación socialista. Hola, soy Juan Pablo Robledo, profesor de Historia en varias escuelas secundarias y participé del libro Maestras Argentinas entre mandatos y transgresiones, escribiendo sobre las maestras Nora Elma La Rosa y Graciela Lotufo, 2 maestras desaparecidas de Rosario durante la última dictadura cívico-militar. Y otro capítulo sobre la ex secretaria general de la CETERA, Esther Maldonado. Repasar, investigar y escribir las historias de estas 3 maestras comprometidas con el contexto que le tocó vivir, militantes gremiales, militantes de la educación como un bien social, fue una experiencia enriquecedora, como lo son todos los capítulos que componen el libro Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones. El capítulo que escribimos, Laura Bravi y yo, Micaela Giuliano, para el primer tomo de Maestras Argentinas, tiene que ver con pensar a Juana Manso desde una perspectiva feminista y latinoamericana. Fue muy complejo poder escribir a Juana desde estas perspectivas, ya que todos los escritos que había sobre Juana tenían que ver con pensar a Juana
como la sombra de Sarmiento. El estar siempre detrás de un varón, sus fotografías que hay tienen que ver también justamente con ser la sombra y hacerla semejante a Sarmiento. Y en estos escritos pudimos rescatar este enfoque desde el feminismo como una maestra militante, profesional, alejada de la vocación de docente, pero sí reivindicando todo su trabajo en la docencia y pensarla también desde una perspectiva latinoamericana, emancipadora, donde uno de los puntos de partida de Juana tenía que ver con la igualdad y con los derechos del niño y las niñas. Mi nombre es Claudia Pandolfo, soy docente jubilada y escribí en este capítulo mi vivencia personal en el marco de una tragedia que enlutó a la ciudad de Santa Fe, como fue la inundación del año 2003. La arremetida del río Salado obligó a las personas de Barrio Chalet, Barrio San Lorenzo, Arenales, a huir de sus hogares en medio de la noche, y la Escuela Pascual Echagüe, donde trabajé, abrió inmediatamente sus puertas para dar cobijo y acompañar a nuestros alumnos y sus familias. Este hecho lamentable, no solo por las vidas que ha costado, sino porque era un hecho totalmente evitable, marcó para siempre la historia de nuestra querida ciudad. Y la educación, por supuesto, y las escuelas son una caja de resonancia de todo lo que ocurre en la sociedad. Soy Marcela Isaías, periodista, y para Maestras Argentinas escribí sobre Liliana Escabuso, la maestra de la isla, así como la conocían y también como está titulada su biografía. Liliana trabajó por más de 30 años hasta que se jubiló en la Escuela Primaria 1139 Marcos Sastre de la isla El Espinillo, es la que está bien frente a Rosario. Lo hizo desarrollando una didáctica propia para un aula multigrado, pero también dándole pelea para que sus alumnas y alumnos no quedaran fuera de la educación obligatoria. Liliana era una enamorada del río, también de las islas y sus habitantes, pero vaya paradoja, nunca aprendió a nadar. Qué cantidad de temas, ¿no, Daniel? Y qué diversidad de voces, ¿no? Me parece maravilloso que puedan estar ya plasmadas en los textos, ¿no? Nosotros lo hacemos a través de la oralidad, acá en Sintonía Educar, dándole voz a muchísimos docentes durante estos 11 años de trayectoria de este programa. Y bueno, tanto Mariana como Eduardo se han puesto a ofrecer este espacio de escritura a tantos maestros, maestras, profesores, profesoras, como decía también Mariana, ¿no? Sí, pensaba precisamente en esa diversidad, en estos 5 relatos y ampliándolo a estos nuevos tomos que se vienen. Bueno, insistimos en esa presencia de la diversidad, de la pluralidad, y no quiero dejar de destacar que estos libros se están llamando Maestras Argentinas entre mandatos y transgresiones, ¿no? Me parece importante precisamente destacar ese entre mandatos y transgresiones, como muchas veces las experiencias en educación son potentes, son significativas, son trascendentes a partir de la transgresión, ¿no? De la transgresión de la norma, de la transgresión de las burocracias, de las cuestiones que a veces nos dejan una encerrona administrativa y no dan lugar a la creatividad, a la inventiva, a la creación. Entonces, me parece muy importante destacar ese entre mandatos y transgresiones. Bien, y bueno, hemos participado algunos de nosotros en la escritura de algún artículo pequeño en este maravilloso proyecto, y en cuanto a nosotros particularmente, lo que fuimos destacando es que es la importancia de tener docentes también en los medios de comunicación, Dani. Es imprescindible que nosotros
estemos también en los medios de comunicación con nuestra palabra. Así que, bueno, nos hacemos eco y agradecemos profundamente la posibilidad de participar, de estar y por supuesto de difundir la palabra de tantos docentes argentinos que merecen que se conozca su trayectoria, su trabajo, después de mucho tiempo en que hemos sido denostados, ninguneados, y que, bueno, es una forma también de festejar nosotros nuestro día.